Bueno, primero que tenemos una mirada larga, ¿no? Por un lado está la rendición de cuentas, la necesidad de atender a la educación, particularmente de atender el salario de maestros, profesores y funcionarios, pero también atender a la creación de cargos de auxiliares. 100 escuelas del Uruguay no tienen ningún auxiliar, con lo cual los maestros limpian, los maestros cocinan y quitan tiempo pedagógico y didáctico, que es su función principal. Naturalmente que crear cargos para las escuelas que están vacías, pero también la necesidad de impulsar un proyecto educativo que contemple las necesidades de todos los contextos, de todos los niños, jóvenes y adolescentes. Y esto no es un problema solo de los maestros, que todos los días salen a matarse en la cancha, digamos. Cuando se pone en duda el prestigio profesional o la dedicación del docente, se está entrando en un disparate, digamos. Por no mostrar lo que se hace en la escuela pública, la gente termina pensando que en la escuela pública no se hace nada, y se hace de todo. Se hace de todo. En primer lugar, se educa, pero en segundo lugar, las maestras se juegan todo para que los niños tengan deporte junto a los profesores de educación física, para que los niños puedan ir a pileta, para que puedan ir a campamentos escolares, para que efectivamente tengan tareas de recreación, para atender a los padres, para planificar las clases fuera de horario y sin cobrar. Es decir, tenemos un cuerpo profesional muy jugado a la educación pública y tenemos cantidad de trabajadoras no docentes vinculadas a los comedores o a las limpiezas que superan su carga horaria con tal de que las escuelas estén en buenas condiciones. Y esto no es solamente discutir el salario, esto es discutir el salario, las condiciones de trabajo, el bienestar de los trabajadores de la educación, pero también y sobre todo el amor por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes y por construir el presupuesto que esa educación merece. En segundo lugar, estuvo planteado el tema de la salud pública y la necesidad de construir recursos que posibiliten que se creen más vacantes, de que haya aumentos salariales para un sector que durante 5 años no va a tener ningún incremento salarial, en un lugar donde el centro asistencial más grande del país, donde se atienden la mayor cantidad de trabajadores y de los sectores más vulnerables de la sociedad, con lo cual colocar recursos ahí implica otra vez ir en la línea redistributiva, es decir, el concepto de país productivo con justicia social y desarrollo democrático. Pero también el trabajo. Si uno empieza a analizar el trabajo del futuro, cómo se está discutiendo el tema, todos nos damos cuenta que para acceder a los nuevos puestos de trabajo en cualquier área es fundamental, es necesario, es una condición imprescindible, absolutamente imprescindible, tener mayores niveles de educación formal, mayor formación profesional, mayor formación universitaria. Es decir, tenemos la necesidad de ir en esa dirección. ¿Qué hemos propuesto para ir en esa dirección? En primer lugar, y fundamentalmente que se graben a los que más tienen. Y ahí hemos propuesto el impuesto al patrimonio, el IRAE, y nos hemos encontrado con el gobierno. Pero esto no significa que abandonemos la pelea, muy por el contrario, significa que vamos a seguir levantándola. Y después hubo un conjunto de propuestas alternativas, que se vuelva a levantar el tema de la reforma de la caja militar, porque eso daría 75 millones de dólares, y el Parlamento tiene que decidir dónde volcar los recursos, si afectando a un grupo pequeño de las jubilaciones y pensiones militares más altas para darle a las jubilaciones, a los ingresos de los trabajadores de la educación y la salud, o si va a mantener la situación incambiada. Partimos de la base de que la tropa tiene que tener un aumento de salario, pero que bien puede ser cubierta con vacantes no cubiertas. Y ese fondo trasladarlo para una de estas áreas esenciales. Partimos de la base de que es posible tener una aspiración de déficit fiscal sin ser irresponsable mayor a la que ha fijado el gobierno, una meta de déficit fiscal. Y ojalá que algunas de estas medidas que quedaron de ser estudiadas por el presidente Vázquez arrojen como resultado la solución de algunos de los problemas que hemos planteado. O sea, trabajo de calidad, en primer lugar, porque esto hace a la centralidad de la vida de las personas, educación de calidad que llegue a todos los contextos y por lo tanto un presupuesto adecuado, la salud pública como prioridad para atender a los sectores de trabajadores y a buena parte de los sectores que tienen más dificultades de contextos socioculturales críticos. Y bueno, y por último el desarrollo ciudadano, es decir, que la gente pueda efectivamente tener movilidad horizontal. Si esto se va a resolver en solo una rendición de cuentas, yo ya digo que no, es decir, el mundo no termina el 30 de junio, ni termina cuando se apruebe la rendición de cuentas. Pero lo que no puede hacer el movimiento sindical es bajar las banderas que levanta de justicia social. Y esas banderas solo son posibles si uno le saca a los que más tienen para darle a los que menos tienen.
¿Se analizó si hay ámbito, teniendo en cuenta que la semana que viene es como la fecha límite en el secretariado, si hay margen para que el presidente Vázquez o desde el gobierno les den alguna respuesta en función de la reunión que tuvieron esta semana? Sí, ayer quedamos de tener otra entrevista, otra llamada telefónica, otro intercambio que nos posibilite ver si hay algún acercamiento. El presidente no ha prometido nada, lo que sí ha dicho es que no va a mover la carga tributaria, pero hay otros márgenes que se están trabajando, como algunas de estas propuestas que he dicho, que ojalá den como resultado resolver algunas de las problemáticas que están planteadas. Pero el problema de fondo, insisto, sigue siendo cómo se construye una mejor sociedad. Nosotros valoramos mucho lo que se ha hecho hasta ahora, pero partimos del 11º subsuelo, como bien se dijo en el acto del 2002. Entonces, cuando aumentaste el 10º subsuelo, pero apenas estás llegando a la planta baja o estarás en la planta baja. El tema es cómo sigue el ascenso social, cómo vamos construyendo nuevos derechos y al mismo tiempo cómo vamos entendiendo que una sociedad que construye desigualdades construye violencias. Y una sociedad que construye igualdades va construyendo armonía, posibilidad de diálogo y bueno, esa construcción de armonía es precisamente lo que estamos promoviendo, ¿no?